Buenas, nuestro grupo tiene como título Solo tienes una opción, cuidarme. Estamos conformados por Daniel Cañate, Estefanía González, Yarel Moreno, Juan Camilo Ruiz y mi persona Álvaro Ortega. Primeramente tenemos los roles del equipo, los cuales se establecieron de la siguiente manera: como líder, Estefanía González; secretaria, Yarel Moreno; monitor, Juan Camilo Ruiz; los colaboradores, Daniel Cañate y mi persona Álvaro Ortega. Seguido a esto, se estableció un programa de responsabilidades, en los cuales se evidencian las actividades grupales, los responsables y las fechas estipuladas que se decidió de acuerdo a cada una de las actividades. Debido a esto, se evidencia la gestión del grupo, para lo cual usamos la herramienta ciclo PHBA, lo cual consiste en planear. Por medio de este planificamos cuáles son los factores fundamentales para la ejecución de nuestras acciones. En esta ocasión se organizaron distintas reuniones para definir nuestras metas, las justificaciones y llevar a cabo el objetivo con las acciones que decidimos aplicar para este caso. Seguido a esto, tenemos la parte de hacer, en la cual realizamos nuestros formatos de la Pitágoras, en las cuales se va a redactar la información de las actividades realizadas durante cada uno de los días que abarca el reto, desde el comienzo hasta el fin, acompañado de la iniciativa que se toma a nivel personal por cada uno de los integrantes. Seguido a esto, la verificación, en la cual tiene como fin verificar que todo esto esté completamente de acuerdo a las condiciones que establecimos al comienzo y establecidas por el docente, observando y corrigiendo cualquier error que pueda afectar negativamente nuestro proceso. Seguido a esto, la parte de actuar, ya colocamos en práctica nuestra iniciativa con el reto, teniendo en cuenta las acciones planificadas, aplicándolas en las respectivas bitácoras a nivel individual. Seguido a esto, tenemos también las evidencias del trabajo por medio de Teams, en los cuales podemos observar los archivos del cronograma, las reuniones, las llamadas por las cuales nos comunicamos, la asistencia en cada una de estas, como también los documentos a nivel individual, como la bitácora y las huellas que calculamos a nivel individual. Para este consenso grupal que tiene como tema Comprométete a actuar. Para nivel 1 escogimos esta actividad de compartir información relacionada a los derechos de la mujer y el cambio climático en nuestras redes sociales, para que las personas de nuestro entorno lo puedan observar, debido a que la mayoría de las veces nos limitamos simplemente al ver, y al momento de compartir vamos haciendo que esa información llegue a más personas gracias al mundo globalizado y que tiene una relación directa con el ODS que escogimos, siendo el objetivo número 4, lo cual nos habla sobre la educación en calidad, ya que estos temas tratados, además de promover, buscan educar de una manera óptima a todos nuestros seguidores, y que suele hacer un efecto en cadena compartiendo estos tipos de publicaciones para que las personas que lean y se informen puedan seguir compartiendo, para así llegar a utilizar las redes como fuente de educación de calidad. Por respecto al nivel 2, escogimos la actividad de reciclar tanto papeles como plásticos, vidrios, entre otros materiales contaminantes, debido a que la cantidad de basura que se genera en cada hogar es elevada y desechamos a menudo cosas que se le puede dar por lo general un segundo o tercer uso, por lo que lo relacionamos al ODS 12, que nos habla sobre la producción y consumo responsable. Debido a que este entra en sus objetivos, encontramos el impulsar la economía circular, y debido a esto contribuir a reducir el nivel de residuos sólidos, informando y concientizando tanto a los consumidores como a las empresas. Para el nivel 3, escogimos la actividad de utilizar una bolsa reutilizable para evitar incrementar el uso de las bolsas plásticas, que son dañinas para el medio ambiente y los ecosistemas. Y lo relacionamos con el ODS número 13, que nos habla sobre la acción por el clima, debido a que esta actividad va en pro de la preservación y vida sostenible de nuestro planeta contra el cambio climático y sus efectos, y que a su vez busca crear nuevas costumbres y hábitos cotidianos, educando, concientizando y sensibilizando a las personas, orientándolos hacia el camino de la sostenibilidad, debido a que nosotros mismos somos los que amenazamos nuestro medio por la falta de compromiso y de amor por el mundo en que vivimos. Acerca del consenso grupal, en donde se establecen los resultados del reto, lo realizamos mediante una encuesta de aproximadamente 25 preguntas relacionadas con el antes, durante y después del reto. Para el antes consideramos aspectos como los resultados de las huellas, en donde notamos en esta gráfica que el resultado de la huella hídrica del 60% de los estudiantes está entre 200 y 300 litros de agua. Y para
la huella de carbono, pues nos dimos cuenta que el 100% de los estudiantes tenían una emisión de entre 5.1 y 9 toneladas de CO2. Además, pues en estas gráficas podemos evidenciar que la mayoría de los estudiantes había puesto en práctica alguna de las acciones escogidas anteriormente, antes de empezar el reto, y específicamente hacían el reciclaje. Esto lo hacían con una frecuencia de a veces. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes no sabía que el aluminio se reciclaba y no lo había reciclado alguna vez. También, pues antes de iniciar el reto, en promedio, 40% de los estudiantes, de los integrantes de este equipo, pues utilizaban de 16 a 20 bolsas plásticas, otro 40% utilizaba de 10 a 15 bolsas plásticas y solo un 20% utilizaba 21 o más bolsas plásticas en una semana. Durante el reto pues nos dimos cuenta que los elementos que más se reciclaron fueron el plástico, el papel o cartón. También nos dimos cuenta que la mayoría no recicló elementos de aluminio. Se reciclaron el 80% recicló de 1 a 10 elementos de vidrio y el 60% recicló más de 20 elementos plásticos. También consideramos el tiempo que le dedicaban a realizar las actividades de reto y tenemos que el 40% le dedicaba de 3 a 4 horas y otro 40% le dedicaba de 1 a 2 horas. También con respecto a la acción de compartir en redes sociales nos dimos cuenta de que el 80% de los integrantes de este equipo tuvieron más de 100 personas que visualizaron estas publicaciones. En los resultados, después de reto, nos dimos cuenta que para el cálculo de la huella hídrica, pues había disminuido. Ahora el 80% de los integrantes extraen entre 100 y 200 litros de agua. El valor del cálculo de la huella de carbono, pues nuevamente quedó entre 1.5 y 9 toneladas de CO2, de emisiones de CO2. Además, también se preguntó que si se siguieron realizando las actividades después de finalizar el reto y un 80% de los estudiantes contestó que sí. Y pues consideramos también de preguntar de cuántas personas hicieron que cambiara el pensamiento y un 60% de los estudiantes contestaron de que cambiaron el pensamiento de 7 a 10 personas y otro 40% contestó que había cambiado de 4 a 6 personas. Entre las reflexiones y conclusiones podemos encontrar que dentro de los elementos que se llegaron a reciclar, pues el que más se recicló fue el plástico. También con respecto a las bolsas plásticas, pues disminuimos el uso de estas y consideramos también que deberíamos disminuir el uso de cualquier plástico de un solo uso. Igualmente consideramos que las redes sociales habían sido un buen medio para propagar la información. Graba aporta a los ODS. Bueno, para medir el grado de aporte de cada reto a los ODS, como grupo decidimos utilizar nuevamente pues como instrumento de medición una encuesta, la cual constaba aproximadamente 27 preguntas relacionadas todas pues con las metas que propone cada ODS escogido, los cuales son el ODS 4, educación y calidad, el ODS 12, producción y consumo responsable, y ODS 13, acción por el clima. Entonces decidimos realizar una pregunta general para calcular ese grado de aporte, la cual es ¿cuánto consideras que contribuiste a alcanzar cada una de las metas de los ODS escogidos? Consideramos una escala del 1 al 5, siendo 1 que no aportamos nada y siendo 5 que aportamos mucho, obteniendo los siguientes resultados. Con respecto a los resultados obtenidos con el ODS 4, educación y calidad, se puede decir que no fueron favorables debido a que el grupo consignó en la mayoría de las metas que nuestro aporte está en un rango del 1 al 3, lo cual se puede observar, por ejemplo, en las metas 2 y 3, que son las que se están observando arriba. Y pues la única relevante, por así decirlo, o diferente que encontramos en la meta número 7, en la cual al menos 2 de los 5 estudiantes integrantes del grupo consignaron que aportaron un poco a esta meta. Con los resultados obtenidos en el ODS 12, producción y consumo responsable, tomamos como más relevantes los resultados obtenidos en las metas 2, 4, 5 y 8. Entonces, empezando por la 2, que es lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales,
se puede observar que 3 de los 5 integrantes del grupo consignaron o valoraron como 3 el aporte nuestro hacia esta meta, por lo que quiere decirte que no fue tan representativo. Con respecto a la meta número 4, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. 2 de los 5 integrantes consignaron como uno nuestra valoración, pero al menos una persona del grupo dio una valoración sobre 4. Respecto a la número 5, que es reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, 4 de los 5 estudiantes consignaron que sí aportamos a esta meta de este ODS. Y con respecto a la meta número 8, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza, al menos 2 de los 5 estudiantes consignaron que sí aportamos a esta meta. Bueno, con respecto a los resultados obtenidos con el ODS 13, Acción por el Clima, encontramos como el más relevante el resultado de la meta número 3, de mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, reducción de sus efectos y la alerta temprana, debido a que 3 de los 5 estudiantes clasificaron como 5 nuestro aporte a este ODS. Asimismo, como reflexiones y conclusiones, tenemos que el ODS al que menos se le hizo un aporte fue el ODS 4, Educación y Calidad, ya que existían muchas metas en las cuales no se podría contribuir ni en pequeña escala debido a que requería de entes tales como el gobierno e incluso hasta un país entero. En el ODS 12, Producción y Consumo Responsable, y ODS 13, Acción por el Clima, sí se tuvo mucho más aporte y participación en el alcance de las metas, pues ya que algunas de las actividades que realizamos en el resto de los 15 días se relacionaban estrechamente con las mismas. Bueno, para la medición y de la relevancia de cada sesión del trabajo con la gestión ambiental empresarial, nuestro grupo empleó una encuesta en donde cada integrante del equipo pues responderá si considera que la sesión de los cálculos de la huella, la sesión compromete a actuar, el reto de los 15 días y demás sesiones importantes del trabajo, si estas son relevantes o no en la gestión ambiental empresarial y describir el porqué de estas respuestas que estamos colocando. Bueno, algunas de las preguntas que se hicieron en la encuesta fueron: ¿consideras que la sesión del cálculo tanto en la huella hídrica como en la huella de carbono es relevante en la gestión ambiental empresarial? Cabe destacar que todo lo haremos en base a la relevancia hacia la gestión ambiental empresarial. En este caso, la huella hídrica y la huella de carbono, aquí respondieron un 80% sí y un 20% no. En la pregunta de abajo, nos enfocamos más que todo en la sección de comprométete a actuar, donde se eligieron las 3 acciones a desarrollar en el reto de los 15 días, si era relevante o no. El 100% eligió que sí. Para el reto de los 15 días también se aplicó una pregunta donde se desarrolló la bitácora: ¿es relevante hacia la gestión ambiental empresarial o no? Aquí podemos decir que el 60% eligió un tal vez de manera dudosa, pues, y el 40% eligió un sí. ¿Consideras que la sección consenso grupal, donde se establece la gestión del grupo con el ciclo PHBA específicamente, donde se establecieron roles, cronogramas, etcétera, esto es relevante en la gestión ambiental empresarial, sí o no, o tal vez? Aquí el grupo completamente pues eligió el 100% un sí. Para esta parte de la encuesta de Comprométete a actuar, donde se relacionan específicamente los ODS con las acciones escogidas, ¿esto es relevante en la gestión ambiental empresarial para el grupo? ¿Sí o no? Bueno, el 60% eligió que sí y un 40% eligió un tal vez. Para otra de las preguntas, pues, más que todo, específicamente con el consenso grupal del reto de los 15 días, donde se hace un análisis comparativo de los resultados y la determinación, ¿esto es relevante en la gestión ambiental empresarial o no? Bueno, un 80% del grupo eligió que sí y el 20% eligió un tal vez. Bueno, para las reflexiones y conclusiones, para culminar este trabajo, pues la mayoría de los integrantes consideramos que cada una de las secciones del trabajo sí tienen relación o relevancia con respecto al tema de gestión ambiental empresarial. Este proyecto pues podría ser acogido por cualquier empresa y hacerlo a una gran escala, donde todos sus empleados puedan contribuir y poner
en práctica cualquiera de las acciones descritas con el fin de favorecer la preservación del planeta y de los recursos con los cuales contamos actualmente. Muchas gracias.